amadas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el verso 5 en adelante, hermano. Evangelio de San Juan, capítulo 16, el verso 5. Dice la palabra de Dios y le damos lectura como está escrita. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Pueden sentarse. Quiero meditar en esta tarde bajo el tema: necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ¿a quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, de que la Biblia habla de la deidad de Dios, que está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Y sabemos, hermanos, de que cada persona en su divinidad, hermanos, se desarrolla en diferentes áreas. Por ejemplo, el Padre es el creador de todo, creador del universo, creador de nosotros, creador de todo. El Hijo, salvador de la humanidad, de todo aquel ser humano, hermanos, que tiene alma. Y el Espíritu Santo, hermanos, que es la tercera persona de la deidad de Dios, hermanos, Él es el Consolador, el Paracletos. Amén. El cual, hermanos, nosotros, hermanos, mucho en estos tiempos lo estamos ignorando. Las iglesias evangélicas de hoy en día, pastores, líderes, iglesia, estamos haciendo a un lado la tercera persona de la deidad del Señor, o de la Trinidad, como le queramos llamar, y que es, hermanos amados, la más importante para que usted y yo podamos perseverar en el Evangelio. Y es, hermanos, el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es necesario hablar del Espíritu? Porque si usted ve, hermanos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya existía. Si usted lee el libro de los jueces, se dará cuenta que los jueces que estuvieron gobernando a Israel por varios años, mientras que Israel caía en las manos de los enemigos, siempre el Señor levantaba a un hombre para que los, hermanos amados, para que los defendiera, o para que, hermanos amados, para que vieran verdaderamente que la misericordia de Dios era grande con ellos. Y si usted lee la Biblia, se dará cuenta que dice la palabra de Dios: y el Espíritu del Señor venía sobre fulano de tal, sobre tal, hermanos, este juez de ese tiempo. Pero después que venía, el Espíritu Santo se volvía a ir de vuelta. No podía permanecer en todo, sino solamente en aquella persona a la cual Dios había escogido para pelear la batalla del pueblo de Israel. Amén. Pero, hermanos, los
judíos estaban conscientes verdaderamente, hermanos, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque también en el desierto, hermanos, lo siguió a través de una nube y a través de una columna de fuego. Y ese era el Espíritu Santo de Dios. Cuando los judíos veían la columna de nubes que iba con ellos, ellos sabían que iban bajo la cobertura de Dios. Cuando los judíos veían que iban la columna de fuego al lado de ellos, ellos sabían que iban bajo la cobertura de Dios. Y eso, hermanos amados, era, hermanos, eso es lo que necesitamos, usted y yo. Que la cobertura de Dios no sea parte de nuestro lado. Porque sin esa cobertura, hermanos amados, la iglesia se arruina en totalidad, más de lo que ya estamos en estos tiempos. Amén. Hagamos un análisis el por qué la iglesia de estos tiempos, hermanos y hermanas, no estamos totalmente, hermanos amados, como acobardados. Porque si usted me dice y quiere verdaderamente hacerse fuerte, decir que no se acobarda por momentos en este camino, usted está mintiendo, hermano y hermana. Estamos mintiendo. Porque hay momentos que entran cobardías terribles a nuestra vida en el área espiritual. Y por mucha fe que queramos aparentar, o por muchos ánimos que queramos, hermanos, a veces mostrarle a los hermanos y a las hermanas, cuando estamos a solas somos otra cosa. Cuando estamos en la privacidad somos otra cosa. Y allí es, hermanos, donde se necesita verdaderamente, hermanos amados, esta coraza de fe, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. ¿Cuánto necesitamos al Espíritu de Dios? El Espíritu Santo es la ayuda que el Señor Jesucristo nos ha dejado en esta tierra. El problema de la iglesia es que lo hemos entristecido con nuestras actitudes. Lo hemos apagado. En algunos, hermanos, todavía un poco se ve todavía allí que el Espíritu de Dios está todavía haciendo misericordia, amén. Pero en algunos, hermanos, se ha apagado debido a las actitudes malas que hacemos delante del Dios eterno. Y la palabra bendita del Señor dice: y que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para nuestra redención en aquel día. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sabía claramente, hermanos, de que el corazón de las personas que lo seguían, hermanos, era un corazón, hermanos, que cuando estaban, hermanos, cuando estaban llenos espiritual se inclinaban a lo bueno, pero cuando estaban más carnales se inclinaban a lo malo. Él sabía claramente y conoce la condición del hombre y la condición de la mujer. Y por eso, hermano, Él tuvo que darle fuerza y consuelo. ¿Por qué? Porque necesitaban verdaderamente, hermanos amados, al Espíritu Santo de Dios. Y por este motivo es que Él comienza a enseñar y comienza a decir: pero ahora voy al que me envió. Primeramente Él dice: esto os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al Padre que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Amén.
Nadie se atrevía a preguntarle, porque en ese momento el corazón de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, estaba acongojado, como muchos corazones de nosotros se acongojan a veces también. Amén. Y por eso es que Él comienza a decirles estas palabras: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Amén. Porque necesitamos al Espíritu Santo, iglesia del Señor, para que fortalezca nuestra fe. Amén. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Porque la fe de nosotros, hay momentos que está alta y hay momentos que está baja. Amén. Y por eso es, hermanos, de que el Señor le dijo estas palabras, que era necesario que Él se fuera, que no se sintieran tristes. Que es lo que sucede cuando una congregación, hermanos amados, no siente la presencia de Dios? Entra tristeza, se sienten problemas, se sienten callejón sin salida. Pero démosle cabida al Espíritu de Dios y se darán cuenta que todo va a estar bien. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermano, necesitamos al Espíritu Santo? Para que fortalezca nuestra fe en Jesús. Amén. Acuérdese que decirle al mundo lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 14, en el verso 6, hermano, donde dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué se lo dijo? Porque también bastantes apóstoles, hermano, estaban acongojados por las tribulaciones, por los problemas, por los pensamientos que habían llegado acerca de que si estaban en lo correcto o no. Sí, amén. Por eso es que Él tuvo que decirles estas palabras: si creen en Dios, crean también en mí. ¿Cuántos creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, iglesia? Amén, iglesia. Porque los problemas y las situaciones que se viven a veces, hermanos, debilitan la fe cristiana. A veces no hay deseo de orar, no hay deseo de leer la Biblia, no hay deseo de congregarse. ¿Por qué? Porque la fe ha decaído. Pero en esta tarde hay que decirle al Espíritu Santo de Dios que fortalezca nuestra fe, porque Él para eso está. Amén, iglesia. ¿Cuánto le damos un gloria fuerte al Espíritu Santo? Lo necesitamos en nuestra vida. Amén, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Póngase a creer, hermanos, que el Espíritu Santo es tan necesario, porque si no, la iglesia no vamos a poder vencer. Amén. Hermanos, por eso es que el Señor les dijo claramente: tristeza ha llenado vuestro corazón, porque les dije, me voy. Amén. Había decaído la fe, porque pensaban de que Jesús iba a estar todo el tiempo con ellos. Pero no, hermanos, Jesús sabía claramente de que Él tenía que morir por todos nosotros, pero que después de su muerte iba a venir la victoria para los seguidores de Él, que es la iglesia, la cual compró a precio de sangre. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sí, amén. Por eso, hermano, sin el Espíritu Santo no podremos ser vencedores en este mundo en donde somos peregrinos. Amén. Amén. No podremos vencer. Gloria a Dios, Una iglesia que hace a un lado el Espíritu Santo de Dios no puede llamarse iglesia vencedora. Esa iglesia está derrotada. Amén, iglesia amada. Una iglesia que comenzamos a poner la confianza en el Espíritu Santo de Dios. Esa iglesia tiene victoria en Cristo Jesús. Amén. Cuando hay un poder fuerte el Espíritu de Dios, porque esa iglesia sabe verdaderamente quién es el que está con él. Gloria a Dios, aleluya. Y no cualquier dificultad la va a hacer retroceder. Sí, amén. Amén. Por eso, iglesia, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que fortalezca nuestra fe en Jesús. Gloria a Jesús. Para que veamos claramente, hermano, de que no es la solución darle la espalda al Evangelio, sino que la solución es seguir peleando, seguir guerreando, seguir adelante en este
y ver verdaderamente, hermanos, de que los pasos que estamos dando no son en vano en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo de Dios? También, hermanos, ¿por qué? Para que nos ayude a convencer al mundo con qué propósito se predica la palabra de Dios. Y no solo al mundo, sino también a la iglesia que somos usted y yo. Amén. La iglesia tiene que saber verdaderamente con qué propósito viene a oír el mensaje aquí a este lugar. Porque estamos conscientes de que la iglesia no son las cuatro paredes de esta casa de oración, sino que la iglesia es cada uno de nosotros. Amén. Dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es el que le enseña al mundo, hermanos amados, hermano, y el que le enseña a la iglesia también. Amén. Amén. ¿Con qué propósito se predica la palabra de Dios? Sí, amén, aleluya. Porque Él les dice primeramente, si han puesto tristes por esto, pero yo os digo la verdad. Él no quería engañarlos, Él quería decirles claramente que Él iba a morir, amén. Amén. Pero que Él iba a resucitar también. Sí, amén, aleluya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Con qué propósito, hermanos? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado. Sí, amén. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede predicar la palabra de Dios. Amén, es cierto. La iglesia sin el Espíritu Santo, hermanos amados, no podemos convencer al hombre de que es un pecador. Amén, aleluya. ¿Quién convence a través de los labios de la iglesia al mundo de que se arrepientan de sus pecados? Es el Espíritu Santo de Dios. Qué necesario es el Espíritu de Dios en usted y en mí. Amén, iglesia. ¿Quién es el que induce a la iglesia a que le cante al Señor Dios Todopoderoso? Ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, iglesia. Sí, amén, aleluya. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no podemos predicar la palabra de Dios. Amén. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no le podemos cantar al Señor. Amén, es cierto. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no siente deseos de venir a oír el mensaje que restaura la vida del hombre o de la mujer. Amén. ¿Sabe quién es el que lo mueve a usted y a mí? Ese se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabe quién es el que mueve al ser humano a que oigan el mensaje de salvación? Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Por eso le damos alabanza al Espíritu de Dios. Amén, iglesia amada. Sí, amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado. Amén. ¿Qué quiere decir? De pecado. Dice la palabra de Dios. Por cuanto no creen en mí. Amén. Y a través de la palabra el hombre va a sentir verdaderamente que la palabra de Dios no viene de los hombres, sino que viene del mismo Dios de los cielos y de la tierra. Y la misma palabra va a convencer al hombre de que esta palabra es viva y eficaz para transformar la vida del ser humano y que el hombre reconozca verdaderamente que sin Cristo Jesús no hay remisión de pecados en esta tierra. Amén, iglesia del Señor. Cuando el Espíritu Santo en esta tarde, iglesia, el Espíritu de Dios lo necesitamos aquí. Amén. Que el Espíritu Santo toque los corazones y las mentes y las transforme. Porque aún usted y yo necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para que veamos con qué propósito venimos a oír la palabra bendita de Dios. Para que veamos con qué propósito, hermanos amados,
Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Amén. De pecado, por cuanto no creen en mí. El mundo confiesan a Dios del diente al labio, pero no quieren arrepentirse de su maldad, de su pecado. Pero le damos gracias al Espíritu Santo de Dios, porque un día usted y yo escuchamos la palabra de Dios, y esta misma palabra es la que nos ha transformado. Amén, iglesia del Señor. ¿Cuántos transformados sabemos aquí por la palabra de Dios? Dejamos de ser borrachos, dejamos de ser mujereros. Amén, iglesia. Dejamos de ser adúlteros, fornicarios, dejamos de ser hechiceros. Pero eso solo lo pudo hacer el Espíritu Santo de Dios a través de su bendita y santa palabra. Amén, iglesia. Solamente la palabra de Dios es la que puede transformar al hombre y a la mujer. Amén, iglesia. Solamente la palabra de Dios. Porque yo sé que muchos de nosotros dejamos de ser esa clase de personas. ¿O habrá todavía aquí en la iglesia gente así? Amén. Yo no creo, hermanos. Yo no creo eso. Porque esta palabra transforma, hermanos. Todos los que la oyeron con fe fueron transformados por la palabra de Dios. Porque esta palabra jamás regresa vacía. Así dice la Biblia, amén. Que la palabra de Dios no regresa vacía. Yo me acuerdo cuando comenzamos a predicar allá en la colonia Las Pampas, hermanos, y comenzamos a predicar por misericordia de Dios. Se comenzó a oír el mensaje de la palabra de Dios por todos estos lugares, hermanos, y la gente no quería nada con Dios. Pero como la misericordia de Dios es grande, hermanos amados, para ver de qué forma el hombre reconoce que Él existe, que Él es real y que Él es el único que le puede ayudar. Amén. Miren, hermanos, Dios comenzó a obrar, y ahora en esa colonia, hermanos, aunque sea deschavetados, pero casi la mayoría son cristianos. Amén. Y cuando hablo, hermanos amados, les estoy diciendo que esa colonia casi toda es convertida para Cristo Jesús. Amén. Y el Señor nos trae para esta colonia, hermanos, aquí para esta notificación. Y aquí también, hermanos amados, comenzamos a predicar la palabra de Dios. Allí en el lugar de nuestro hermano Carlos Domínguez, allí ellos dieron permiso de predicar la palabra. Y comenzó a sembrarse la palabra, y comenzó el Señor a convertir a las almas también en este sector donde estamos. Y aquí estamos dándole la gloria a Dios y santo. Amén, iglesia. Porque solo la palabra puede transformar la vida del hombre. Solo la palabra puede hacer, hermanos amados, sentir al ser humano de que es un pecador y que necesita la ayuda de Dios. Amén. ¿O cree que a usted lo convenció el predicador? ¿Quién lo convenció a usted? Fue el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo dice, ¿cómo dice? De pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre. Amén. El testimonio más vivo, hermanos amados, que se puede dar en esta tierra es de que Cristo es el Hijo de Dios. El testimonio más vivo que se puede dar en esta tierra es de que Jesucristo venció al diablo, venció a la muerte y venció al pecado. Y que resucitó también al tercer día. Y que la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre. Amén, iglesia. Pero eso solo quien lo puede hacer en el corazón del ser humano, solamente el Espíritu Santo de Dios. Nadie más puede hacer esa obra. Amén. Por eso, hermanos amados, el Señor dice de justicia por cuanto voy a ¿quién? Al Padre.
Cuando Él le dijo a algunas personas que no creían en Él que para dónde iba, algunos decían que este saber para dónde se va a ir. Pero Él sabía claramente de que Él regresaba de donde había descendido. Amén. Y que, hermanos, y que se iba para de donde Él había descendido, hermanos. ¿Por qué? Con el propósito, hermanos, ¿de qué? De enviar a ese Consolador bendito, el cual está con usted y conmigo en esta tarde. Amén, iglesia. Fíjense, hermano, que el diablo, hermano, es perverso. Porque esta palabra, hermanos amados, la usan para las depravaciones del pecado. Y esta palabra no se usa para eso. Porque sabemos claramente, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, cuando habla de Consolador, está hablando de alguien que nos va a ayudar a seguir adelante, sirviéndole al Señor. Amén. Dígame, hermanos, ¿qué haríamos nosotros si el Espíritu de Dios no estuviera en las pruebas con nosotros? ¿Qué haría usted y yo? ¿Qué haríamos nosotros si el Espíritu de Dios no estuviera? Amén. En su casa, en su familia, en su hogar. ¿Qué haríamos nosotros si el Espíritu Santo nos suelta, iglesia? ¿Qué haría usted? ¿Cuántos creemos que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios en esta tarde? Por eso, hermanos, es de que Jesús dijo claramente, hermanos, que Él se iba. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y ya no me veréis. Amén. Acuérdese que seguir a Jesús sin haberlo visto, esto no es fácil. Amén. Esto no es fácil, iglesia. Si nosotros lo seguimos porque tenemos esta palabra bendita y hemos creído porque tenemos esta palabra bendita. Por eso es que el hermano amados de justicia, porque el justo vivirá por la fe. No por la fe en la Virgen María. No por la fe en los santos que canoniza el Papa de Roma. Amén, iglesia. Sino esta iglesia camina por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque más el justo por la fe vivirá. Amén, iglesia. ¿Por qué vivimos usted y yo? Por la fe. Un cristiano que vive por la fe, un cristiano que ha sido justificado por la fe. Es difícil que el diablo lo derrote, aunque tenga pruebas, dificultades. Ese evangélico le sirve al Señor Jesús. Amén. Cuando estamos dispuestos a servirle a Jesús, hermanos amados. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso lo necesitamos. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién cree que es el príncipe de este mundo? Es el diablo, hermano. Amén. El príncipe de este mundo es el que tiene cautiva a la humanidad en el pecado. Y el príncipe de este mundo es el que ha engañado a un montón de evangélicos para que ya no crean en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que ha engañado, hermanos, a la humanidad. También, hermanos, haciéndole creer de que Dios no existe. De que para qué van a asistir a una iglesia para que nos engañen. Amén. Esa obra la hace el diablo, hermano. ¿Y sabe cuál es lo duro y lo triste? Que hay evangélicos que también hasta ellos creen eso, fíjense. Amén. Hay cristianos que creen que en la iglesia están perdiendo el tiempo. Hay evangélicos que creen que en la iglesia, ¿para qué voy a ir? Pues si allí no hay nada bueno. Amén. Pero aquí es donde está la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Aquí es donde está la bendición. ¿Cuántos cristianos han venido a la iglesia enfermos y de aquí se han ido sanos? ¿Cuántos cristianos, hermanos, han venido a la iglesia desanimados y de aquí se han ido animados, dándole gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra? ¡Amén, iglesia! Porque la gloria es fuerte, el Espíritu Santo, porque es digno de toda gloria. ¡Amén! ¿Cuántos cristianos han venido convocados a la iglesia y de aquí se han ido fuertes? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sí, amén. Porque solamente aquí es donde se viene, hermano, uno a fortalecer.
Por eso es que el salmista dijo: mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Amén. Juntos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué juntos? Porque allí envía el Señor su presencia. Amén. Porque allí es donde el Espíritu Santo llega. Amén, iglesia. Y consuela y sana. Amén, iglesia. Amén, aleluya. Aquí es donde el Espíritu Santo se derrama. Fíjese que sentir la presencia de Dios ahí en la casa de uno solo no es lo mismo como sentirla en la unidad de la Amén, es iglesia. cierto. Jamás se va a igualar eso. Aleluya. Porque aquí a una sola voz le cantamos al Señor Dios Todopoderoso. Sí, amén. Y cuando le cantamos unidos, sentimos su bendita y santa presencia. Amén. Amén, es cierto. ¿Por qué, iglesia amada? ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que estar para rendirle gloria, para rendirle alabanza a ese Cristo que vive y permanece por los siglos de los siglos. Con el nombre fuerte Jesucristo, iglesia. Él es digno de toda la gloria, Él es digno de toda la alabanza. Amén, iglesia. Sin el Espíritu Santo nos morimos, iglesia Sí, amada. amén. Sin el Espíritu de Dios los morimos, hermano. Sí, amén. ¿Por qué cree que hay hermanos que a veces, hermanos, se han turbado cuando han pasado a alabar el nombre de Dios? Se han dado casos en las iglesias evangélicas en donde han habido hermanos que los han pasado a cantar alabanza y han salido con rancheras mundanas. Santo, aleluya. Sí, hermano. Y de presto se dan cuenta que le están cantando al mundo, hermano. Y allí el diablo los avergüenza. Sí, amén, es cierto. Pero a una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios es difícil, hermanos. Aunque esté atribulado y aunque el diablo le haya tirado dardos de fuego, amén, iglesia, es difícil que se turbe, se puede turbar, pero en esa turbación hay alguien que lo guía. Amén. Y ese se llama Espíritu Santo de Dios, Espíritu de gloria, amén, iglesia. Porque dice el Señor Jesucristo: y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora ya no las podés sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, como dice, a toda verdad. Sí, amén. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad. Amén, aleluya. Amén. En estos tiempos, la iglesia tenemos que estar preparados. Amén. Amén. Porque hay tanta falsedad en la iglesia evangélica. Amén. Amén. Se necesita discernimiento de espíritu, hermanos amados. Sí, amén. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque la verdad que solamente el Espíritu de Dios puede guiar a toda verdad a los cristianos, hijos de Amén, Dios. aleluya. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, si usted ve, se están levantando un montón de sectas. Cierto. Y no por eso dijo Jesús, pues que si fuese posible aún hasta los escogidos iban a engañar. Sí, amén, es cierto. Y un montón de evangélicos están cayendo en el engaño del diablo, Sí, amén. en el engaño del príncipe de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque no los queremos dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dios, aleluya. Amén, iglesia. Sí, amén. Pero Él dice claramente, hermano, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios? Amén. Gloria a Dios. Amén. Él es, hermanos, el que habla por usted y por mí. Sí, Y amén. nos exhorta qué andamos haciendo bien y qué andamos haciendo mal. Amén. ¿Sí o no que es cierto, iglesia? Aleluya. Él es el que nos corrige, pero no nos corrige porque Él no nos ama o porque Él, hermanos amados, es odioso, sino que Él nos corrige porque es necesario que Él corrija a su pueblo para que Él habite en corazones limpios. Amén, iglesia. Para que cuando lo honremos, hermanos amados, lo honremos de todo corazón y nos demos cuenta de que Él es un espíritu limpio. Amén. Amén, aleluya. Por eso es que a veces se ven visiones en donde la iglesia se encuentra con las aguas limpias hasta aquí. Eso habla del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque el agua es simbólica, hermanos, al Espíritu de Dios. Amén. Es símbolo del Espíritu Santo. Sí, amén. El agua, el aceite, Gloria a el Dios, fuego. aleluya. Amén. Sí, amén.
son símbolos del Espíritu de Dios. La paloma es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y así, hermanos amados, vemos cómo de qué forma el Espíritu Santo lo necesitamos para que nos guíe a toda verdad. Amén. Para que la iglesia sienta convicción, hermanos, en el mensaje, y que vea que cuando se predica fuerte no es porque se le quiere ofender, sino que es porque Dios quiere hablarnos. Amén. El hombre y la mujer, el cristiano y la cristiana que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, ellos están conscientes cuando Dios está hablando y cuando es que está hablando el hombre. Amén. Pero todo mensaje que reprende el pecado, todo mensaje que reprende el pecado, ese mensaje viene de parte del Dios de los cielos y de la tierra, porque eso se llama Espíritu Santo de Dios. No quiere que su iglesia perezca. Amén, iglesia. No quiere que su iglesia lo curamos. Amén, iglesia. Porque ese es el mensaje de verdad, para que nos guíe a toda verdad. Amén. Póngase a creer que un montón de evangélicos están descarriándose de la obra de Dios porque no quieren que el Espíritu Santo lo guíe. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y de qué forma puede dejar guiar por el Espíritu Santo? Por medio de su bendita y santa palabra. Amén. Amén. La palabra me dice qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Amén, aleluya. Y eso es lo que tengo que hacer yo con la ayuda de Dios. Gloria a Dios. Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios no podemos hacer eso. Por eso es que, hermanos, el Señor les dijo estas palabras. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo no le puede decir a un hombre o a una mujer y que sea ante un ídolo. ¿Va que no, hermanos? El Espíritu Santo no le puede decir a un hombre o a una mujer, miren, hagan esto que está mal. No le puede decir eso el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad. Siempre nos va a llevar a la verdad. Amén. Que es la bendita y santa palabra de Dios. Porque para eso está el Espíritu de Dios, para guiarnos. Amén. Amén. Pidámosle a Dios, iglesia, de que el Espíritu Santo no se aparte de usted y de mí. Amén, aleluya. Amén. Póngase a creer que hay iglesias, hermanos, que ahorita como han despreciado el Espíritu Santo, les están diciendo a sus miembros que pueden oír música mundana, porque eso no es pecado. Santo, aleluya. Fíjense qué tremendo, hermano. Amén, es cierto. Le están diciendo a las iglesias, hermanos amados, también, hermano, de que jugar naipe, chiviar, mujeriar no es pecado. Santo, aleluya. Porque por gracia soy salvo, por gracia vas para el cielo. Eso están diciendo las iglesias que han dejado apagar el Espíritu Santo Amén, de es Dios. cierto. Y ahí está la gente engañada. Amén, iglesia. Y cuando uno comienza a predicarles, mire, el adulto no puede entrar al reino de los cielos, el fornicario tampoco, el idólatra tampoco, el hechicero tampoco. Entonces se enoja la iglesia. Cierto, aleluya. ¿Saben por qué se enojan? Porque no les gusta la verdad. Pero el Espíritu Santo es verdad. Amén. Y Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos creemos que laipear es pecado? Amén, aleluya. Es pecado, hermano. Sí, amén. Todo eso, hermano, para ver a la gente y se va con los naipes, hermano. Allí están naipeando, hermano, y evangélicos también. Amén. Y ellos sienten que no es pecado, es porque ya no tienen el Espíritu de Dios, ya se apagó ese fuego de Dios. Amén. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, le redarguye y uno siente que aquello que va a hacer es pecado ante los ojos del Señor. Amén. Aleluya. Y eso se llama ¿cómo? Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sabe? El verdadero cristiano sufre cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios. Amén, cierto. ¿Sabe por qué sufre? Porque dejarse guiar por el Espíritu Santo, esto no es fácil. Esto no es de gente carnal. Cierto. Esto es de gente que quiere, verdaderamente tiene el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, por eso es que el Señor les dijo claramente estas palabras, hermanos, los discípulos, hermanos amados, que Él era el que los iba a guiar
Amén. Y por eso Él dice, mire, Él os hará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos advierte a la iglesia? Hermanos amados, los tiempos que estamos viviendo, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Para la ciencia lo que está aconteciendo es normal, hermano. Los terremotos, los rumores de guerra. Para la ciencia es normal, hermanos amados, las catástrofes naturales. Cierto. Para la iglesia no tiene que ser normal. Amén. Para nosotros esto nos habla de que Jesús está a las puertas ya. Amén, aleluya. Esto nos está diciendo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Prepárense porque pronto voy por ustedes a Amén, levantarlos. aleluya. Cuando esperamos la venida de Jesús en esa hora. Porque eso nos está diciendo el Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Lo que pronto va a ser nuestra redención. Amén. Sí, amén, aleluya. Porque pronto vendrá el Señor. Sí, amén. Por eso Él dice, mire, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que habla por los predicadores de estos tiempos de sana doctrina? Es el Espíritu Santo de Dios. Sí, amén. Amén. ¿Quién es, hermanos amados, el que verdaderamente está dando a conocer las cosas en estos tiempos que estamos viviendo? Ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. La iglesia no tenemos que ver las cosas, hermanos, como algo común. Sí, amén, aleluya. La iglesia tenemos que ver que lo que está aconteciendo es porque ya se acerca nuestra Sí, redención. amén, aleluya. Y el diablo está abatido, está preocupado, Satanás, porque ya le quedan pocos días en esta tierra. Amén. Amén, Pero aleluya. los cristianos no tenemos que preocuparnos, tenemos que alegrarnos, tenemos que levantar las manos al cielo, porque pronto nos iremos de esta tierra. Amén, iglesia. Pronto nos iremos de esta tierra. Amén. Porque volaremos con el Señor Jesucristo. Por eso dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si usted es un cristiano que vive acongojada por las pruebas y las dificultades, denle gloria al Dios de los cielos y la Sí, tierra. amén, aleluya. Porque usted y yo hemos sido tomados a cuenta por Dios. Pero si usted es un cristiano que vive acomodado, no tiene pruebas, no tiene dificultades, no pelea con nada, aplícase, porque usted es un cristiano que no se ha puesto a cuenta con Dios. Sí, amén, aleluya. Amén. Porque el siervo y la sierva de Dios en este mundo tenemos que sufrir Sí, amén. por amor a Jesús. Amén. Amén. Se tiene que sufrir congojas, pruebas, dificultades, tristeza, llanto, dolor. Amén, aleluya. Amén. Pero nos espera ya en el cielo una nueva ciudad, en donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Amén, iglesia. Eso dice la palabra bendita del Dios de los cielos y de la tierra. Amén. Que pronto estaremos con Jesús allá en el cielo. Amén, iglesia. Y esa es la fe que debemos de mantener viva. Amén. Gloria a Y Dios, eso lo da el aleluya. Espíritu Santo de Dios. Sin Él nosotros no podemos. Amén, aleluya. Amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Póngase de pie.